Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería hablarles sobre cómo se ve en tu vida diaria la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo apropiarse de eso? De esa ley del Espíritu que da vida a cada creyente. Un autor dijo: pese a que sabemos que nuestra carne es débil, en nuestra bobera espiritual, nosotros a menudo nos sentimos obligados a dar a nosotros mismos una chance antes de descansar en Cristo. Como que el autor está diciendo, a veces nosotros, como queremos dar otra chance, otra posibilidad a nuestros propios esfuerzos, a nuestra sabiduría, en vez de ¿qué? De descansar en Cristo. Porque nosotros sabemos que somos ineficaces. ¿Y por qué queremos dar otra chance, otra posibilidad de luchar y ganar si sabemos que no vamos a poder, hermanos? Por eso Romanos 8:2 menciona la clave de la victoria frente a cualquier enemigo espiritual, ya sea nuestra carne, el diablo. ¿Cuál es la clave? Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante que el creyente entienda esto. El autor Matthew Barrett en su libro lo decía cada rato. Es muy importante. Por eso muchos cristianos viven una vida infelices, decía él. ¿Por qué? A veces viven así. Porque no se apropian de lo que Cristo conquistó en la cruz, de esa vida en abundancia que Él conquistó. No se apropian de lo que ya son en Cristo, hermanos. Ahora vamos a entender en el contexto. Ahí Pablo relata su experiencia. Va a querer hacer el bien, pero no va a poder hacerlo. Él relata su experiencia. Yo quiero hacer, pero hay otra ley en mí, esa ley de pecado en mí, que es por mis miembros, que me lleva cautivo y no deja expresar al nuevo yo. Es como que si viene otro, Pablo lo dice así, que lo lleva cautivo, lo encierra en una cárcel, le pone llave y le dice: vos no actúes. Yo sé que vos sos santo, yo sé que sos santo y querés hacer el bien, pero yo te llevo cautivo, no salgas de acá, yo te mando y te tranco con candado. Eso es lo que Pablo está expresando. O sea, eso. Entonces Pablo, ¿qué dice? Miserable de mí, he perdido la lucha, he perdido, soy miserable, no puedo. ¿Qué? El que desea hacer el bien, el que se deleita en la ley de Dios, el nuevo hombre, perdió. Sí. ¿Va a perder siempre? Sí, Pablo lo dijo. Miserable, no puedo. Me llevó cautivo. ¿Por qué? Ahora luego dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Lo dijo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A quién está apuntando? ¿A qué quién? A Jesús. Él es el que me libra. ¿Por qué? Porque ya le libró en la cruz. Y eso se manifiesta al presente. Por eso dice: gracias a Dios luego por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Es un error, hermanos, quedarse solo con la derrota de Pablo. Porque esto es el comienzo de lo que Pablo quería explicar, que fue derrotado. Pero él quiere pasar a la parte más importante, que es exaltar a Cristo. Gracias Dios. Si nosotros nos quedamos
con que, ay, el cristiano pierde. Yo quiero hacer, pero no puedo. Me cierra el pecado. Mi cuerpo pecaminoso me sujeta, me lleva a la cárcel. Me deja impotente. Pero Pablo quería empezar con eso, que es real, ¿no? Eso pasa. Pero hermanos, Pablo no se queda solamente en el principio de la historia, él continúa. No debemos quedarnos solo con la derrota, sino con la victoria. Ese era el propósito, ir a Cristo. ¿Acaso el mandamiento más importante no es amar a Dios, buscar a Cristo por la fe? Ir a Cristo es lo más importante. No te quedes en la derrota carnal. Esto es lo que hace la diferencia y Pablo por algo lo cuenta. Gracias a Dios por Jesucristo. Es más, luego en 1 Corintios 15 dice, sórbida es la muerte cuando muera, ¿no? Cuando seamos librados de este cuerpo de pecado. Va a decir, dice Pablo, va a decir, y vamos a decir todos, sórbida es la muerte, chau, muerte. Chau, esa ley que me incitaba a pecar y luego me hacía morir. Chau, eso. Ahora ya no, ahí en la muerte yo voy a ser 100%, voy a experimentar la salvación 100%. Pero igualmente Pablo dice, gracias doy a Jesucristo que me da la victoria ahora en el presente. También allí en 1 Corintios 15 Pablo dice, gracias doy a Jesucristo. Él no se quedó solo con, no, recién cuando muera, cuando Dios me libre de este cuerpo, voy a estar bien. Hasta ese entonces voy a estar siendo derrotado en la cárcel. No se olviden de lo más importante. El mandamiento más importante es buscar a Cristo, ir a Cristo, ver su obra en la cruz, darle la gloria al creerle y apropiarse de lo que Él hizo por vos. Y así, hermanos, vas a poder decir gracias a Dios, gracias a Jesucristo. No nos quedemos solamente con la derrota. Ahora, luego Pablo dice, no hay ninguna condenación, pues, para los que están en Cristo Jesús. Sigue hablando más sobre esa victoria ya. Y todo el capítulo 8 va a seguir hablando sobre andar en el Espíritu victoriosamente. ¿Vieron que no solo se queda con la derrota? Y dice, no hay ninguna condenación, yo ya estoy en Cristo, para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque eso se manifiesta tanto en mi presente que ya no ando en la carne, ando en el Espíritu. No ando en pecado, ando en el Espíritu. Mínimo común denominador, algo normal del cristiano. El que dice que vive pecando, practicando el pecado, no tiene la simiente de Dios en él, dice 1 de Juan 3, si no me equivoco. Pero claro, el que dice que no tiene pecado, 1 de Juan 1, es mentiroso. Aunque no practicamos el pecado, pecamos igual a veces. No con un corazón rebeldemente manifiesto contra Dios, porque siempre está ahí el nuevo yo queriendo hacer el bien. Pero el mal, la carne siempre va a querer opacar y hacer lo que no queremos. Pero existe esa lucha que no existe con un impío que vive practicando, inmerso en el pecado. Hermanos, pero el cristiano puede no vivir inmerso en el pecado. Y es más, el mandamiento principal es buscar a Cristo, apropiarse de Cristo por la fe. De tal manera que Pablo decía, ahora el cristiano anda en el Espíritu y ya no hay ninguna condenación. Dios ya le ve limpio, Dios le ve completamente justo, así como a Cristo. No hay ninguna condenación para ellos que andan ya en el Espíritu.
Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora les explico esto. En Romanos 7, Pablo dijo que él, al observar la lucha contra la carne de él sacó una ley, dice. Les resumo, él pierde. ¿Por qué? Porque hay algo que se revela contra mí y me lleva cautivo y pierde. Esa sacó esa ley. Es la ley del pecado y la muerte, que dice Romanos 8:2. La ley del pecado y de la muerte. Esa ley que le hace a él cautivo. Esa ley es el axioma, por así decirlo, que Pablo observó en su batalla, así como Churchill escribía sobre las batallas y muchos historiadores. Él observó y sacó esa ley, así como Newton que sacaba leyes al observar la naturaleza. Que el cristiano pierde cuando lucha contra la carne. Pero ¿cuándo es que pierde? Cuando no busca a Cristo. Cuando quiere él pelear por sus propias fuerzas. Ahí pierde. Pues separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. No solo dice que con Cristo vas a poder hacer algo. No, dice nada podés hacer sin Cristo. Entonces el cristiano no puede hacer lo que quiere porque necesita a Cristo. Y luego Pablo se da cuenta de eso y por así decirlo, escribe la otra ley con un cántico que comienza con miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahí pone la ley de la victoria. ¿Cuál es esa ley? Pablo lo dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida. Esa ley del Espíritu de vida es lo que saca ese pecado del medio, así, salí de acá, ¡pum! Agarra la llave y abre, y saca el nuevo yo que estaba cautivo en la cárcel ahí, en la esquina ya, como a veces los profesores les hace poner a veces a algunos alumnos en la esquina con una oreja de burro así, y le cantan la oreja de burro. Bueno, ahora no pasa más eso. Y le saca, esa es la otra ley que Pablo observó. Es una ley que siempre da vida y que va en contra de esa otra ley que observó, que siempre le hace hundir al pecado, tanto al incrédulo como al creyente, porque el creyente todavía tiene los restos de pecado. Ahora, analicemos algo muy importante de esta narración de Pablo. ¿Por qué Pablo dice, gracias doy, un poco antes de Romanos 8:2, gracias doy a Dios por Jesucristo? ¿Por qué? Porque Cristo ya venció y él se recuerda, Cristo ya venció. Y en Romanos 8:2, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, pasado, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué pasado? Porque ¿cuándo fue que vino alguien así, te sacó al malo y te liberó? Allí en la cruz. Cuando vos resucitaste, la ley del Espíritu que da vida, esa ley es un hecho, es algo poderoso que te dio vida para siempre y seguís experimentando esa vida. Y es esa misma ley del Espíritu de vida que te hace vencer hoy también en el presente a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya le venció allí en la cruz una vez por todas. Pero claro, en este presente vemos los restos, pero allá, en el siglo consumado, en los lugares celestiales, ya se sabe, no existe ninguna ley del pecado. Te cuento un secreto, allá en el cielo.
ya está exterminado, pero acá en el presente todavía no. Soberanamente en los misterios de Dios, Dios quiso que todavía los efectos del perverso antiguo hombre y del diablo y todo todavía queden. Pero te dice algo, si Cristo lo venció ahí en la cruz, lo sigue venciendo aquí ahora en el presente. Por eso Pablo dice: gracias doy a Dios. Él no se quedaba en la derrota, él iba a Cristo. Hay otros pasajes que dicen, como el que le dije, Cristo siempre da la victoria, a pesar de que esa ley todavía nos aviva nuestro pecado y despierte nuestra carne, a pesar de que esa ley, cuando es vista por la carne, engendre más pecado. Pero cuando la ley es vista por el nuevo hombre, se deleita el nuevo hombre. Pero ten en cuenta que hay otra carne ahí, que cuando vea la ley engendra más, se revela más contra la ley y lucha contra el yo. ¿Quién va a dar la victoria? Tiene que ser Cristo. Ahora, ¿cómo se ve eso en el presente? ¿Cómo vos podés ganar? Así como Pablo, decir gracias doy a Dios. Apropiándote por la fe de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Por eso Pablo ya comienza en Romanos 7. ¿Acaso ignoráis que has muerto a la ley? Que han muerto a la ley. Y ahí habla la ilustración. ¿Acaso ignoráis que si uno muere a una relación, a la ley del matrimonio, y se casa con otro, está muerto esa ley? Y Pablo usa eso. Y luego en Romanos 6 antes dice: consideraos muertos al pecado, no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñará. Sabe eso, considera eso. Pablo apela que vos venzas la victoria apropiándote de lo que ya Cristo ganó en la cruz. Y eso empezó en el 6 y lo sigue. Está en el pensamiento acá de Pablo y está todo unido. Y por eso en el 8:2 dice lo que dijo. La victoria, a pesar de la lucha contra la carne, se encuentra en la cruz, en la ley del Espíritu de vida que te hizo resucitar y que ahora mismo, hoy en día, también te da y te sigue dando la victoria en Cristo Jesús. Es necesario recalcar que la ley no santifica. Pablo nunca dijo que la ley santificaba. Si la ley pudiera vivificar, dice Gálatas, bueno, estaría todo solucionado. Pero la ley no vivifica, Gálatas dice. Es la fe en Cristo que vivifica. La ley, Romanos 5 dice que hizo abundar el pecado. Es Cristo nomás que te santifica por medio del Espíritu, al vos tener fe. Dice un autor que unos vieron un cartel que decía no tirar piedra a la vidrería, y al ver eso, no tirar piedra, agarraron una piedra, ¡plum!, tiraron, rompieron todo el vidrio. Sin embargo, antes, ¿qué pasó? Uno le dijo: mira que te van a tirar piedra, poné un cartel, no tires piedra. Porque puso eso, tiraron. Eso revela y despierta la carne. Claro, al nuevo yo no se deleita en esa ley. Pero ten en cuenta que hay esa lucha entre la carne y tu nuevo yo. No pienses que vos podés vencer solo. Tenés que tener en cuenta a Cristo en tu vida. Nunca trates de vencer, a pesar de tus buenos deseos, solamente por tus esfuerzos. Tienes que tener fe en Cristo, hermano. Entonces, la cuestión es apropiarse por la fe de lo que Cristo hizo y depender de Él mismo y no de vos mismo. Tenés que decir: yo no tengo por qué estar acá encerrado en esta cárcel, cautivo por la ley del pecado. Si hay una noticia que me dijo que Dios ya me liberó de esa ley del pecado, es un hecho. ¿Por qué tengo que estar acá? Y abre así, ni candado tenía, ¿viste? Porque ya Dios se le liberó realmente. Y salió lo más bien. Uno puede salir lo más bien. Dios siempre te da la victoria
cuando vos tenés fe en Cristo. Gracias doy a Dios. Él me liberó y por eso puedo vencer. Por eso yo no quiero pecar, como dice Romanos 6. Yo he sido bautizado en la muerte de Cristo y debo considerarme así. Y así tengo el poder para decir, no reine el pecado en mí. Tengo la capacidad de no permitir que el pecado reine en mí. ¿Por qué? Porque no estoy vivo a la ley, estoy muerto a la ley, sino que estoy vivo a la gracia de Dios. Había una señora en la época, bueno, de la televisión blanco y negro en esa época, donde había mucho racismo, que se subió a un ómnibus y se sentó y vino un blanco y dijo, dame lugar, yo soy blanco. Parece. No sé si le dijo así, pero le quiso sacar. Y ella dijo, no, yo voy a quedarme acá. Y se vio un revoltijo ahí, se salió por los diarios. No sé, creo que hasta, no sé si le hicieron juicio. Pero eso en las leyes, ya desde años antes, ya se promulgó que las personas de color tienen el mismo derecho que los blancos. Abraham Lincoln dijo algo de eso, principalmente en una parte de Estados Unidos. ¿Por qué le desafían a esta señora? Esta señora que se sentó tenía todo su derecho. Dicen que también que cuando un negro pasaba y veía un blanco, le daba lugar, cuando le venía así pasando, y le daba un espacio y le daba lugar. Ridículo, la ley dice que ella es libre. Así también nosotros, qué ridículo permitir el pecado y andar en derrota. Qué ridículo, y cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de mal, hermanos. Me estoy refiriendo. Qué ridículo andar desanimado por el mal. Qué ridículo. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. La cuestión es esa. Te resumo. La cuestión es tener fe o no tener fe. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ah, no, eso es muy místico. Solo tener fe. Dame otra chance a mi yo regenerado. Dame otra chance. No te creo tanto. Bueno, ahí está el problema. O crees o vivís infeliz. Entre esas dos cosas está. O crees y así le das la gloria a Dios, a Jesús, y le obedeces realmente al seguirle a Él, al quererle a Él, al anhelar identificarte con Él. O te das otra chance a vos mismo para perder de vuelta y estar encerrado en el legalismo, en el antinomianismo, cualquier cosa que te aleje de Cristo y te enfoque en vos. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, Pablo dice y cuenta todo lo que pasó en su vida hasta cuando escribió eso. Siempre pierdo si no busco a Cristo. Y sí, no voy a ser perfecto acá. Igual no me queda otra. Es Cristo la solución. Voy a Cristo. Gracias a Cristo. Y así va a ir santificándose. Y no lo va a alcanzar ya a ser perfecto. Siempre va el malito remanente le va a encerrar. Pero luego más rápido va a decir, voy a Cristo. Va a ser un profesional cada vez más. Voy a Cristo. Es que no nos queda otra. Voy a Cristo nomás. Y este es el plan que Dios te dio. No critiques a Dios. Yo ya quiero estar 100% perfecto en el cielo ya. No, Dios quiso que vos luches y les busques a Él acá y luches contra tu naturaleza no regenerada, por así decirlo, aunque son los restos de pecado, ¿no? Porque vos ya sos una nueva persona. Así que, hermanos, ¿cuál va a ser tu respuesta? O tenés fe, perdónenme la vulgaridad, o reventas. ¿Tenés fe o reventas? Que tengan un buen día en Cristo Jesús.